Sean bienvenidos, estimados estudiantes y público en general. Mi nombre es Catalina Gómez, profesora de la Cátedra de Finanzas. En esta ocasión vamos a dar una videotutoría acerca del estado de flujo de fondos y el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver cómo ambos son usados para explicar los cambios en la cuenta de efectivo de las empresas. La diferencia que radica fundamentalmente entre uno y otro es el esquema de presentación o el método. Esto va a hacer que nos arrojen análisis o explicaciones distintas. En el caso del estado de flujo de fondos también es conocido como el estado de usos y fuentes. Este describe los cambios netos y no brutos entre los balances generales comparables en fechas distintas. Para poder realizar este es importante anotar qué es una fuente y qué es un uso. Cuando tenemos una fuente, podemos decir que hay una disminución en cualquier activo o cualquier incremento en un pasivo o capital de accionistas. En el caso de los usos, se trata de cualquier incremento en un activo o cualquier decremento en un pasivo o capital de accionistas. Esta tabla nos va a servir mucho para la elaboración de nuestro estado de flujo de fondos. El estado de flujo de fondos, lo primero que hay que hacer para elaborarlo es dividir o clasificar las partidas del balance general en usos y fuentes según sea el caso. Vamos a ver el ejemplo a continuación. Aquí podemos ver que tenemos un balance general de 2 años, del año 2011 y 2012. Concentrémonos en la primer cuenta de efectivo. Podemos ver que del año 2011 al 2012 hubo un aumento de 350 a 356. Eso es exactamente de 6 colones. Como se trata de un activo y aumentó, estamos ante un uso. En este caso vamos a colocar el 6 en la columna de usos. Seguidamente podemos ver la cuenta de cuentas por cobrar. En este caso vemos que en el año 2011 hubo 1.480 y en el 2012 realmente disminuyó a 1.356. Esta diferencia fue de 124. Al ser una disminución de un activo, lo podemos colocar en la columna de la fuente. Así seguidamente vamos haciendo cada uno de estos pasos con las diferentes cuentas. Hay que anotar algo importante. En el caso de los totales, no los tomaremos en cuenta. Aquí lo ven, que lo tenemos en blanco. Total activo fijo bruto, no se toma en cuenta. Y tampoco vamos a tomar en cuenta por el momento la depreciación. Aquí lo ven, está en blanco. Repito, en este caso, cuando vamos a dividir las partidas en fuentes y usos, no vamos a tomar en cuenta los totales ni tampoco la depreciación. Finalmente, cuando tenemos ya todas las fuentes listas y los usos, vamos a hacer una sumatoria en cada columna. Aquí nos damos cuenta que la cantidad que hubo en las fuentes fue de 526. Definitivamente nos tiene que dar lo mismo en la columna de los usos. Veámoslo aquí, 526. Es importante anotar que cualquier uso es definitivamente una salida de efectivo para las empresas y una fuente es una entrada de efectivo que las empresas están obteniendo por la venta de un activo fijo o por cualquier otra operación propia del negocio. Sin embargo, como les decía, se pueden valer de la tabla anterior que pusimos para poder hacer este análisis. Vamos a continuar seguidamente con la elaboración del estado de fondos. En este caso vamos a poner de este lado todas las cuentas que pertenecen a las fuentes y de este otro lado todas las cuentas que pertenecen a los usos. Nos damos cuenta, devolviéndonos acá, que la primer fuente que tuvimos fue de cuentas por cobrar. Esta fue una disminución, por lo que vamos a ponerlo aquí
con la palabra completa, disminución en cuentas por cobrar de 124. Vamos a ver cuál sería la siguiente fuente. Aquí lo podemos ver. Nos damos cuenta de que es de 16. Esto fue definitivamente una disminución que hubo del activo fijo neto. Entonces nos vamos y lo colocamos igual, disminución en activo fijo neto. Una vez que lo colocamos de nuevo, volvemos a totalizar. Aquí lo único que hicimos fue poner disminución o aumento en las diferentes cuentas. Seguidamente lo que vamos a hacer es obtener la utilidad neta y el activo fijo bruto. Para esto necesitamos que nos faciliten los datos de los dividendos y la depreciación. Para esta empresa, los dividendos repartidos fueron de 286 y la depreciación de 224. Es importante sacar estas fórmulas para nuestro análisis y para la elaboración, por supuesto, del estado de usos y fuentes. Vamos a ver cómo se realiza esto. Tenemos que la utilidad neta es igual al cambio en la utilidad retenida más los dividendos. Los dividendos nos los facilitaron, sabemos que son de 286 y vamos a ir a buscar a nuestra tabla de usos y fuentes el cambio que hubo en la utilidad retenida. Vamos a ir a verlo. El cambio que hubo en la utilidad retenida fue un aumento de 116, aquí lo podemos ver. Dado que fue un aumento, esto va de manera positiva en la ecuación. Vamos a verlo acá. 116 más 286 nos da un total de utilidad neta de 402. Bien, ahora continuamos con el activo fijo bruto. El activo fijo bruto es el cambio en el activo fijo neto más la depreciación. Ya nos dieron el número o el monto de la depreciación, que es 224, y vamos a ir a buscar a nuestra tabla de usos y fuentes el cambio que hubo de activo fijo neto. Vamos a ir a verlo. Aquí lo tenemos. El cambio del activo fijo neto fue de 16. Además, anótense que fue una disminución. Al haber sido definitivamente una disminución, vamos a colocar este 16 en forma negativa para nuestra ecuación. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos 16 negativo más 224 de depreciación, nos da el activo fijo bruto total de 208. Sacamos estas partidas para colocarlas en una nueva tabla que vamos a hacer de usos y fuentes, o en realidad ya para nuestro estado de flujo final. Aquí lo vamos a ver. Vamos a colocar, para hacer nuestra tabla final de uso y de fuentes y usos, vamos a colocar encabezando la ganancia neta. Seguido vamos a colocar la depreciación y paralelo a estas cuentas vamos a colocar los dividendos en efectivo y el activo fijo bruto. Esto con el propósito de poder comparar la ganancia neta contra los dividendos y la depreciación contra el activo fijo bruto. Es importante hacer una anotación en la cual van a tener que tomar siempre en cuenta para hacer este procedimiento. La ganancia neta y la depreciación siempre van a ser fuentes. Los dividendos siempre van a ser usos. En el caso del activo fijo bruto, nosotros lo colocamos de este lado porque en realidad lo que hubo fue una adición o un aumento de activo fijo bruto. ¿Cómo lo podemos ver? Nos vamos al balance general que teníamos en principio y nos damos cuenta que el activo fijo bruto en realidad aumentó, lo que quiere decir que la empresa incurrió en uso de efectivo para poder comprar alguna maquinaria. En el caso contrario, si el activo fijo bruto hubiese disminuido, iría del lado de las fuentes, puesto que la empresa percibió efectivo con la venta de su máquina.
Repito, esto es muy importante para nuestro estado de flujo. La ganancia neta y la depreciación siempre van a ser fuentes. Los dividendos, como en definitiva son salidas de efectivo para pagar a nuestros socios, siempre van a ser usos. El activo fijo bruto es el único que debemos de saber dónde colocar, dependiendo de si es una disminución o un aumento. Seguidamente colocamos el resto de las cuentas igual, salvo que no vamos a incluir la utilidad neta o más bien la utilidad retenida del periodo y tampoco vamos a incluir en este momento ya, aquí lo vamos a ver, tampoco vamos a incluir el activo fijo neto. Estas dos cuentas, repito, el activo fijo neto de 16 y el aumento que hubo en utilidades retenidas ya no se van a tomar en cuenta. En realidad se van a sustituir por los datos que pudimos anotar con las fórmulas. Aquí lo podemos ver. Colocamos lo que dijimos, la ganancia neta, la depreciación. Ya no está en definitiva el activo fijo neto, ni tampoco están las utilidades retenidas. Volvemos a totalizar las columnas y nos damos cuenta de que nos da un valor de 1020. En este caso acá igualmente volvemos a totalizar y en definitiva nos tiene que dar la misma cantidad. Aquí lo ven, 1020. Acto seguido vamos a sacar los porcentajes que equivalen a cada una de estas partidas. Para ello vamos a valernos de la regla de 3. En este caso, 1020 equivale a la totalidad que es 100%. Y por ejemplo, nuestra primer cuenta de ganancia neta, que es de 402, equivaldría al porcentaje que vamos a colocar acá. Aquí lo podemos ver. ¿Cómo pusimos? 1020 que equivale a 100% y el primer rubro de la ganancia neta de 402 multiplicado por el 100% y dividido entre 1020 nos da un porcentaje de 39.4%. Así lo vamos a realizar sucesivamente con cada una de las partidas hasta que obtenemos un total de porcentajes de un 100%. Del otro lado derecho, en la columna de los usos, podemos ver que igual pudimos anotar cada uno de los porcentajes. Igual al totalizarnos nos tienen que dar 100%. Finalmente tenemos nuestro estado de fuentes y usos para poder hacer el análisis. Vamos a empezar con el lado de los usos para poder ver en qué la empresa ha realmente gastado su dinero o empleado las ganancias que ha obtenido. De los porcentajes más significativos o más bien también de las partidas más significativas, podemos ver que están encabezando los dividendos de la empresa. Podemos ver que de toda la columna, los dividendos son la partida más alta. En este caso, son 286. Quiere decir que la empresa paga esta cantidad a los socios. También estamos anotando que esta empresa está invirtiendo en activo fijo bruto de 208, como uno de los rubros también más altos de toda esta columna de usos. Seguidamente, podemos ver que la empresa invierte en inventarios. Y también podemos ver acá que ha aumentado la inversión de largo plazo y también ha pagado impuestos. Estas son las cuentas más importantes. Repito, vamos a decirlo de nuevo para que quede claro. La empresa se ha dedicado a pagar dividendos, ha invertido en activo fijo bruto, en maquinaria, ha comprado inventario, aquí lo podemos ver, ha aumentado la inversión de largo plazo y también ha disminuido la cuenta que tenía de impuestos pagándolos en realidad. Ahora vamos a ver de dónde es que la empresa puede posiblemente sacar el dinero para hacer frente a estos pagos. Podemos ver acá que la empresa tiene una disminución en cuentas por cobrar. Definitivamente ha ido a hacer los cobros a sus clientes. Y también podemos ver aquí un rubro muy alto que es del aumento en préstamos bancarios.
por lo que podemos ver que también ha pagado estas cuentas por medio de cuentas bancarias. Ahora finalmente vamos a comparar, tal y como les dije que pusimos estratégicamente estas cuentas paralelas, vamos a comparar la ganancia neta contra los dividendos, porque en principio la empresa debe tener suficiente dinero para poder pagar lo que promete a sus socios. Y también vamos a comparar la depreciación que hay en activos depreciables, valga la redundancia, con el activo fijo bruto o adquisiciones que hace la empresa de máquinas nuevas. Vamos a ver, aquí tenemos que la ganancia neta fue de 402 y le paga a sus socios 286. Quiere decir que la empresa de sobra puede hacerle frente a esta salida de efectivo. En el caso de la depreciación, podemos ver que fue de 224 en activos depreciables e invierte en máquina o en compra de esta en 208. Las dos cifras son bastante iguales. En realidad, si esta sigue creciendo, la de la depreciación, ya sería un problema. Sin embargo, hasta el momento, pues está más o menos, podríamos decir, estable la situación en cuanto a la depreciación y compra de maquinaria. Así podemos concluir con el análisis de este nuevo estado que ya tenemos y acá tienen la explicación para que lo tengan en sus casas. Bien, seguidamente vamos a continuar con el estado de flujo de efectivo. Anótense, de nuevo repito, que es muy importante que ambos son diferentes en el esquema de presentación o en el método a seguir. Si en el primero concluimos que hubo una ganancia suficiente para pagar a los socios, el esquema de presentación del estado de flujo efectivo que vamos a realizar a continuación posiblemente nos pueda arrojar un resultado distinto por la manera en que vamos a acomodar las cuentas. Acordémonos que ambos en realidad lo que hacen es explicar la cuenta de efectivo, pero la diferencia que hay entre uno y otro por la presentación o el acomode de estas va a hacer que tengamos resultados totalmente diferentes. A continuación vamos con el estado de flujo de efectivo. Aquí podemos ver que en el estado de flujo de efectivo vamos a hacer toda una división. Primero vamos a dividir las actividades operativas y a manera de esquema vamos a colocar las cuentas de la utilidad neta, la depreciación, los activos corrientes y los pasivos corrientes. Seguidamente vamos a continuar con las actividades de inversión y vamos a colocar ahí siempre nuestro activo fijo bruto y alguna otra inversión que haya realizado la empresa en el periodo. Y por último, vamos a poder poner las actividades de financiamiento, cómo es que la empresa está financiando todas esas actividades también. Y finalmente tenemos las actividades de financiamiento. Aquí vamos a colocar los dividendos, el pasivo de largo plazo, el capital social o común si hubo cambios y así tendríamos ya finalmente el esquema de nuestro estado de flujo de efectivo. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro esquema de usos y fuentes, que lo podemos utilizar muy bien y podemos ver acá ya que tenemos el estado de flujo de efectivo. Vamos a ir viendo cómo fue que lo colocamos. Primeramente podemos iniciar de abajo para arriba, porque las cuentas en mayor cantidad están concentradas en las actividades operativas. Vamos a empezar con las actividades de financiamiento. Tal y como dijimos, acá van las deudas. Podemos ver que están los bancos, aumento en préstamos bancarios y pagaré, aumento de deuda de largo plazo y los dividendos que se repartieron en el periodo. Todo esto nos dio la cantidad de 94 negativo. Es importante anotar que cuando es un uso en este estado de flujo de efectivo, vamos a anotarlo en forma negativa y las fuentes en forma positiva. Seguidamente vamos con las actividades de inversión.
Como dijimos, vamos a colocar ahí el activo fijo bruto y el aumento en inversiones de largo plazo que hubo. En este caso, ambos son usos y van negativos y nos dio finalmente un menos 338. Seguidamente, el resto de las cuentas las vamos a colocar en las actividades operativas. Vamos a iniciar la lista de las actividades operativas con la ganancia neta, la depreciación y de ahí continuamos con todos los activos que dice según el esquema. Disminución en cuentas por cobrar, disminución, aumento en cuentas por pagar y etcétera. Toda esta columna vamos a sumarla. Repito, los usos van en negativo y las fuentes en positivo y esto nos va a dar 438. Finalmente vamos a hacer la sumatoria de estas tres actividades, las operativas, las de inversión y las de financiamiento. Podemos ver que 438 menos 338 menos 94 nos va a dar exactamente el aumento que hubo o la disminución en el efectivo desde el primer momento en que iniciamos nuestro estado de flujo de efectivo. Ahora bien, ya lo tenemos ahí listo para poder analizarlo. Vamos a analizarlo de manera vertical. Podríamos decir que la empresa tiene ganancias de sus actividades operativas de 438. Sin embargo, invierte 338, finalmente quedando casi solo con 100 para tener que hacerle frente a el pago de los dividendos de los socios, que es de 286. Anótense esto, que es importantísimo. A la empresa, después de haber invertido, solo le quedan 100 para poder hacer frente a lo que promete pagar a sus socios. Entonces, vamos a ir a investigar de dónde es que la empresa posiblemente saca dinero para poder hacer frente a este compromiso con sus socios. En definitiva, podemos ver que es por medio de préstamos bancarios. Ahora bien, también podemos hacer otro análisis. Podemos ver que de los 438 que la empresa obtiene de las actividades operativas, en realidad está gastando más de la mitad en su activo fijo bruto. Está dedicándose a comprar nuevo equipo o maquinaria de trabajo. Esto es importante, muchachos, anotar, como vimos en esto, que en este estado de flujo de efectivo a la empresa definitivamente no le alcanzó la plata con lo que ella había ganado en las actividades operativas para pagar a sus socios. Vimos claramente cómo tuvo que valerse de la deuda vía bancos para poder asumir o hacerle frente a las promesas de pago que tiene con sus socios. Esto en el primer estado de usos y fuentes no nos dio el mismo resultado. En el primer estado, como vimos, pudimos anotar en realidad que sí les alcanzaba. Pudimos ver que la ganancia neta pagaba de sobra a sus socios. En este caso, por el tipo de esquema que lo vemos verticalmente, totalmente el resultado es al contrario. Los socios en realidad, para poder obtener su ganancia, la empresa debe de incurrir en préstamos bancarios. Por otro lado, vimos que también está invirtiendo muchísimo en el activo fijo bruto. Esta es definitivamente la importancia que tiene un método de otro. Para nuestros efectos, en realidad, siempre es importante anotar las diferencias que hay dado este esquema de presentación. Hasta aquí sería con nuestro tema del estado de flujo de fondos y el estado de flujo de efectivo. Muchas gracias.